Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda semana de su curso de la materia y sus interacciones. La unidad sobre la que vamos a tratar el día de hoy se denomina como sistemas, características y dinámica. Entonces vamos primero a dar una introducción sobre lo que es un sistema y primero que nada tendremos que definir a este como dice su lectura, un conjunto organizado de elementos que se relacionan de forma directa o indirecta y que van a tener unos límites, dice por aquí un tanto arbitrarios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un conjunto de elementos que se relacionan ya sea de forma directa o no van a formar a este sistema y el límite lo podemos definir nosotros con base en observación o con base en cómo nosotros querramos hacerlo. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, podemos definir al cuerpo humano como un sistema. Este sistema puede tener como límites pues lo que es el exterior de nuestro cuerpo, que puede ser, por ejemplo, la piel. Sin embargo, también hay algunos otros elementos que pueden interactuar con nosotros. Por ejemplo, si utilizamos lentes, estos van a formar a otro elemento. Podemos hablar de la ropa, podemos hablar de diferentes cosas como el calzado, ¿sale? Entonces todo esto van a ser elementos que forman el sistema, pero si hablamos solamente del cuerpo humano propiamente, pues el cuerpo humano va a estar influenciado por todo lo que hay en el interior, de la piel hacia adentro, ¿sale? Van a ser los órganos, van a ser células, van a ser tejidos, todo esto va a formar a un sistema, ¿sale? Entonces todos los sistemas se van a formar por una serie de elementos. Esos elementos son lo que le van a dar origen a este sistema y el funcionamiento de cada elemento o saber cómo funciona cada elemento nos va a poder llevar a entender cómo funciona el sistema en conjunto. Entonces tenemos una serie de componentes o elementos que forman subsistemas. Es, por ejemplo, pensar que el estómago, la boca, el intestino delgado, el intestino grueso forman a todo el sistema gastrointestinal. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de órganos que van a formar a un sistema completo. Pero además, el sistema gastrointestinal, que será en este caso el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema auditivo y todos estos demás sistemas van a formar a un cuerpo que es el sistema global. ¿Sale? Cada componente, al momento de interactuar entre ellos, nos da algo que nosotros denominamos como propiedades emergentes. Es decir, cada elemento tiene una cierta función, pero cuando estos interaccionan dan una función en conjunto. Esto lo podemos ver en términos biológicos o en términos de la química, por ejemplo. Cuando hablamos de el sodio, esta es una sustancia que es un metal y es un metal que es altamente explosivo cuando entra en contacto con el agua. Cuando hablamos del cloro, por ejemplo, el cloro es un gas y este gas es altamente venenoso, pero cuando el sodio y el cloro reaccionan y forman una sola molécula que se llama cloruro de sodio, que muchos ubicamos como la sal común, esta sal pues no tiene propiedades ni venenosas ni explosivas y puede interactuar con el agua y no producir ninguna de las dos. Entonces, bueno, a esto es lo que vamos a denominar como una propiedad emergente de la materia. ¿Sale? Los sistemas además están influenciados por el medio externo, insisto con esta parte, sale la entrada, en este caso dice, por ejemplo, información, energía o recursos. Si pensamos otra vez en el cuerpo humano, pues que entra, por ejemplo, alimentos, entra oxígeno durante la respiración, ¿sale? Entra la temperatura a través de las diferentes formas de calor, como es el sol, por ejemplo. Estas actúan en nuestros sistemas y nos van a dar una salida. ¿Sale? En el caso, por ejemplo, de alimentos, pues hacemos una digestión que nos da la materia fecal o nos da a la orina, sale, entra calor y se produce energía, por ejemplo, sale y entra la respiración y podemos hacer diferentes trabajos. Entonces, bueno, a esto es a lo que se va a referir con la entrada y salida de algunas otras componentes o de algunas otras cosas que influyen en este sistema. Sobre la parte también que vamos a hablar en esta unidad tiene que ver con la nomenclatura de sustancias químicas, particularmente de moléculas, ¿sale? Porque ya hablamos de los elementos en la clase anterior, en la cual veíamos a la tabla periódica, veíamos elementos como el hidrógeno, el helio, el oxígeno, etcétera. Aquí vamos a hablar de cuando ya estos elementos van a formar a un compuesto. Estos compuestos van a tener diferentes características dependiendo de aquellos que los forman y de entrada tenemos, por ejemplo, los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son sustancias que están formadas por un metal más oxígeno. Un ejemplo de esto puede ser, o por ejemplo, si pensamos en un óxido metálico, es ese óxido que vamos a ver que se forma sobre el hierro, por ejemplo, que está expuesto durante mucho tiempo al aire. ¿Sale? Vamos a tener tres nomenclaturas distintas, que es la nomenclatura stock, que es la reconocida por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es como el organismo que rige, en este caso, a la química. Tenemos la nomenclatura tradicional, que es la que se ha utilizado de manera frecuente, y la nomenclatura sistemática, que ya tiene reglas un poco más claras para poder entender de qué compuesto se trata.
En el caso de la nomenclatura stock tenemos, por ejemplo, a estos dos compuestos que son Cu2O. Esto es decir, una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno y dos átomos de cobre, o por ejemplo un átomo de cobre con uno de oxígeno. En este caso vamos a denominar como al primero de ellos óxido de cobre 1 y esto tiene que ver con cuántos átomos justamente van a reaccionar del oxígeno. Mientras que en el óxido de cobre 2 aquí hay una reacción de 1 a 1, ¿vale? Que nos va a denominar este nombre. En el caso de la nomenclatura tradicional, vamos a tener el óxido ferroso y el óxido férrico. Y esto tiene que ver también con la parte de los estados de oxidación de los elementos. Si buscamos en la tabla periódica, vamos a encontrar que el hierro puede tener cargas de +2 y de +3, lo cual hace una reacción, por ejemplo, en el oxígeno siempre trabaja con -2, entonces aquí 2 y -2 pues nos va a dar origen a como tal 1 con 1. ¿Vale? Entonces, cuando trabajamos con el estado de oxidación menor es el óxido ferroso, pero cuando es el mayor, que es +3, es el óxido férrico. Y en la nomenclatura sistémica es un tanto parecido, pero aquí es un poco más fácil de entender cuántos átomos vamos a tener de cada uno de ellos, porque, por ejemplo, en el caso de el FeO, ¿vale? Tenemos solamente un átomo de oxígeno, por lo tanto hablamos de monóxido de hierro, y cuando hablamos del hierro con estado de oxidación de +3, hay 3 oxígenos, por lo tanto tenemos un trióxido de dihierro, porque son dos átomos de hierro. En el caso de las siguientes moléculas, que son los óxidos ácidos, también conocidos como óxidos no metálicos o anhídridos, es la reacción de un no metal con el oxígeno. El caso más clásico es justamente el del CO2, que normalmente todos ubicamos como dióxido de carbono. Eso al menos en la nomenclatura sistemática. El CO2 en este caso va a ser dióxido de carbono, entonces dos óxidos de un carbono. O en el caso del CO, que solamente tiene un oxígeno, pues hablamos de monóxido de carbono. En el caso de la nomenclatura tradicional se utiliza la palabra anhídrido y de forma igual a la anterior utilizamos los estados de oxidación de la materia. En el caso del carbono, aquí está trabajando con un estado de oxidación de +2, por lo tanto es el menor, ya que en el siguiente es un +4. Aquí tenemos entonces al menor, que es el anhídrido carbonoso, que sería la terminación, y carbónico, que sería la terminación para el estado de oxidación mayor. Y la nomenclatura stock se va a nombrar en este caso también por la carga que tienen. Decíamos ahorita, +2 y +4. Por lo tanto, tenemos óxido de carbono 2 u óxido de carbono 4. Además, tenemos también las hidróxidos, también conocidos como bases, que en su estructura van a tener estas moléculas que se denominan como hidroxilos o OHs. En la nomenclatura stock vamos a hablar de hidróxidos de cobre y solamente añadir otra vez el número romano el estado de oxidación, ya sea 1 o 2. En la nomenclatura tradicional se utilizan otra vez las terminaciones oso e ico para el estado de oxidación menor y el mayor. Por lo tanto, ya hablamos de hidróxido cuproso o hidróxido cúprico. Y en la nomenclatura sistemática, el número de hidróxidos que tenemos. Monóxidos si solamente hay uno de cobre o dihidróxido de cobre cuando en este caso tenemos dos. También tenemos a los oxiácidos, que en este caso es la reacción de un óxido no metálico, estos que estábamos hablando acá, con el agua, con un anhídrido, ¿sale? En este caso vamos a tener moléculas formadas por 3 elementos. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y vamos a ver la cantidad de átomos que tenemos de cada uno. En este caso vamos a buscar también el estado de oxidación con el que está trabajando. Por ejemplo, vamos a tener al nitrato 3 de hidrógeno, nomenclatura stock, o al nitrato 5 de hidrógeno, nomenclatura stock. En la nomenclatura tradicional hablamos otra vez de oso ico. Entonces, para el estado de oxidación menor, ácido nitroso y para el mayor, ácido nítrico. Y en la nomenclatura sistemática vamos a utilizar también cuántos nitratos tiene la molécula, el estado de oxidación y de qué se trata. Entonces, es un dioxonitrato 3 por el estado de oxidación de hidrógeno, o también conocido como ácido dioxonitrato, o el trioxonitrato 5 de hidrógeno o ácido trioxonitrato. En el caso de los hidrácidos está la reacción de un hidrógeno con un no metal. Y en este caso, para la nomenclatura stock, vamos a utilizar la palabra ácido y el elemento del cual se trata, que en este caso, por ejemplo, sería cloro, azufre o nitrógeno, y la terminación hídrico. Por lo tanto, tendremos ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico o ácido nitrídrico, ¿vale? En el caso de la nomenclatura tradicional se utiliza igual que la nomenclatura stock, es exactamente las mismas reglas,
mientras que la sistémica nos habla en este caso de la terminación en uro del elemento no metálico, que es en este caso el cloro, el azufre o el nitrógeno, y de hidrógeno. Entonces tenemos cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno o nitruro de hidrógeno. Para el caso de las sales binarias, que es en este caso la reacción entre un metal y un no metal, tenemos la nomenclatura Stock, la cual nos habla otra vez de una terminación uro, pero con el metal después y primero el no metal. Por ejemplo, el bromuro de litio o bromuro lítico. Tenemos el fosfuro cálcico y el sulfuro magnésico. En el caso de la nomenclatura tradicional, tendríamos también la terminación uro y la terminación otra vez en ico. Si se fijan, es exactamente la misma regla a la anterior. Mientras que en el caso de la nomenclatura sistémica, aquí hablamos de la cantidad de sales de átomos que vamos a tener. Por ejemplo, el monobromuro de litio, porque solamente es un bromo, el difosfuro tricálcico o de tricalcio por la cantidad de cada uno de ellos, o el monosulfuro de magnesio también por la cantidad de cada uno de ellos. Tenemos también a las oxisales, que son en este caso la reacción de un no metal más un oxiácido. Para la nomenclatura Stock vamos a tener también que trabajar con los estados de oxidación. En este caso hablaremos de hipoclorito de sodio por la cantidad de cloros que tienen, siendo en este caso hablar solamente de uno, solo voy a hablar del estado de oxidación menor, fosfato de magnesio en este caso, o nitrato de cobre 2, que sería el estado de oxidación 2 que se presenta por acá. Para la nomenclatura tradicional hablamos también de hipoclorito sódico con la terminación ico, fosfato magnésico y nitrato cúprico. Y para la nomenclatura sistémica tenemos el monoclorato 1 de sodio. Entonces, ¿cuántos cloratos tenemos? O cuántos fosfatos tenemos o cuántos nitratos tenemos. En este caso es un monooxoclorato por solamente tener un clorato. En este caso es tetraoxofosfato por tener en este caso 4 y en el caso último, el trioxonitrato por la cantidad de oxígenos que tenemos aquí también. Los últimos van a ser en este caso los hidruros, que van a ser la reacción de un metal con un oxiácido. En el caso de la nomenclatura stock vamos a utilizar la palabra hidruro de y el metal, por ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de calcio o hidruro de aluminio. Para la tradicional hablaremos de hidruro sódico, la terminación ico del metal, cálcico o alumínico, y para la nomenclatura sistémica la cantidad de hidrógenos otra vez, monohidruro de sodio, dihidruro de calcio, trihidruro de aluminio. Esto nos lleva a hablar entonces también de lo que serían las reacciones químicas. Como hemos visto en las anteriores diapositivas, nombramos a los elementos, pero estos elementos se forman a partir de una reacción. Una reacción es un proceso en el cual se van a romper enlaces químicos y se van a formar otros nuevos entre los diferentes átomos que los forman. Las sustancias que reaccionan en este caso se denominan como reactivos y las sustancias que resultan de la reacción van a ser los productos. Y esto se representa a través de una ecuación química. En el caso de reacciones químicas podemos encontrar de muchos tipos. Por ejemplo, mencionar en el caso algunas de ellas como lo son la oxidación, que es la transformación en este caso de una sustancia, por ejemplo, por la oxígeno del oxígeno, la combustión, que es una oxidación rápida en la cual hay un desprendimiento de energía fuerte en forma de luz y calor, como es el caso de quemar una sustancia, por ejemplo, un gas, y la fermentación, en el cual un organismo toma una sustancia y la transforma a algo más. En este caso, dijimos, lo vamos a representar por ecuaciones químicas. Los primeros elementos que se ponen a la izquierda van a ser los reactivos y los elementos que se ponen a la derecha son los productos. Vamos a tener entre los dos una flecha que nos indica la dirección en la que ocurre la reacción. Normalmente siempre hablamos de la transformación de reactivos a la izquierda en productos hacia la derecha, por lo tanto la flecha va a marcar hacia la derecha, pero podríamos también poner hacia la izquierda o podríamos poner también, en este caso, dos flechas. Eso nos quiere decir que la reacción ocurre en ambos sentidos o que la reacción es reversible, o sea que podemos llegar de un lado hacia el otro y del otro al la inicial igualmente, ¿sale? También podemos ver flechas hacia arriba y hacia abajo. En este caso podemos hablar de la formación de gases cuando ponemos una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo cuando una sustancia se precipita, es decir, como que se va al fondo, ¿va? Y podemos utilizar este triangulito que en el alfabeto griego se llama delta. Esto nos habla de que se libera calor o se necesita calor para que la reacción se lleve a cabo, y a veces utilizamos algunas otras nomenclaturas que nos quieren decir que la reacción para que pueda ocurrir
tiene que utilizarse luz solar, tiene que utilizarse algún catalizador, es decir, una sustancia que acelere la reacción como el platino, etcétera. También vamos a ver aquí que nuestros componentes de las reacciones químicas van a tener algunas claves. Estas claves son los subíndices, que son los números pequeños que vamos a encontrar debajo de los átomos. Esto nos hace referencia a cuántos átomos de, por ejemplo, sodio hay en la reacción, cuántos átomos de oxígeno, cuántos átomos de hidrógeno o de cloro, por ejemplo. Y también se utilizan mucho los coeficientes. Los coeficientes se añaden para decir que en esta reacción hay dos moléculas de ácido clorhídrico y una molécula de óxido de sodio que se van a transformar en dos moléculas de cloruro de sodio y una molécula de agua. El estado de agregación nos hace referencia a en qué estado de la materia se va a encontrar esa sustancia. Por ejemplo, el óxido de sodio es sólido, pero el ácido clorhídrico es líquido. Y el cloruro de sodio va a ser sólido y el agua va a ser líquida. Y finalmente, la adición, que en este caso nos va a marcar el signo. Entonces sería óxido de sodio más ácido clorhídrico igual a cloruro de sodio más agua. Las reacciones químicas también las podemos clasificar dependiendo del tipo de ellas. Las primeras que vamos a tener son las reacciones de síntesis o adición, que en este caso, por ejemplo, A más B nos da igual a AB. Hidrógeno más oxígeno nos da agua. Eh, Óxido de azufre más agua nos da ácido sulfúrico. Sodio más cloro nos da cloruro de sodio. Tenemos las reacciones de descomposición o de análisis. En este caso, por ejemplo, el agua, si se le aplica una corriente eléctrica, se puede separar en hidrógeno y oxígeno, que son los átomos que lo forman originalmente. El carbonato de calcio, por corriente eléctrica, se transforma en dióxido de carbono, también conocido como anhídrido carbónico o dióxido de carbono, más carbonato de calcio o carbonato cálcico. Y el óxido de aluminio se va a transformar en aluminio más oxígeno. Entonces, en este caso estamos separando los componentes, separando un compuesto químico en sus componentes originales. Tenemos también las de sustitución o desplazamiento simple. En este caso es como si hubiera un cambio entre los átomos. Por ejemplo, sodio más agua nos da en este caso a hidróxido de sodio más hidrógeno. Magnesio más sulfato de magnesio más cobre, o zinc más ácido clorhídrico, cloruro de zinc más hidrógeno. Tenemos las de doble sustitución o doble desplazamiento, que en este caso hay cambio entre los dos reactivos. Por ejemplo, el cloruro de sodio más el ácido sulfúrico. En este caso, el sulfuro se va con el sodio y el hidrógeno se va con el cloro. Por lo tanto, tenemos en este caso bisulfito de sodio más ácido clorhídrico. El nitrato de plata con ácido clorhídrico nos da cloruro de plata más ácido nítrico. Y por ejemplo, aquí estamos viendo dos cosas. Tenemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. En este caso nos quiere decir que el ácido clorhídrico se produce en forma de gas y el cloruro de plata se produce en forma de precipitado, por lo tanto tiende a caer en la reacción. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos va a dar en este caso cloruro de sodio más agua y nos va a generar calor. Entonces aquí también podemos poner el triangulito que se llamaba delta. A partir entonces de lo que ya hemos visto, van a contestar las actividades que vienen en su libro de texto. La primera de ellas nos habla de una serie de preguntas que tendrán que contestar. Aquí nos menciona que lo harán en equipo, sin embargo lo harán de forma individual. La primera de ellas es cuáles serían los elementos que constituyen al sistema célula. Es decir, qué componentes hay dentro de la célula que forman a una célula. La segunda, cuál dirían que sería una propiedad emergente de este sistema y qué tipo de sistema es. ¿Vale? Van a estudiar entonces un poco en su libro sobre lo que son los sistemas, más lo que vimos aquí, y definir qué tipo de sistema es una célula. Y además, qué sistemas creen que hay dentro de la célula. Por ejemplo, en el caso del organismo humano, pues tenemos sistema digestivo, nervioso, muscular. En el caso de la célula va a haber ciertos sistemas también, ¿vale? Y entonces contestarán esta serie de preguntas. Para la actividad número 2 a la actividad número 9, entonces vamos a trabajar en este caso sobre la nomenclatura de compuestos químicos. Para esto revisarán otra vez la teoría presente en su libro y contestarán nomenclatura en este caso para óxidos metálicos y para cada una de las clasificaciones que hablamos ahorita, que corresponden a las actividades 2, 3, 4, 5 hasta la 9. Posteriormente vamos a tener la actividad 10. En este caso, también la harán de forma individual y lo que van a hacer es definir qué tipo de reacción química es de la que se trata que muestra aquí el libro. Si es una reacción de neutralización, si es una reacción de doble sustitución o de sustitución simple. Entonces vamos a definir de qué tipo de reacción se trata.
Posteriormente vamos a pasar al tema de balanceo de ecuaciones químicas y para esto les subí una serie de videos que van a ustedes a revisar donde se explica a detalle cómo se hace cada uno de estos métodos, que van a ser el método del tanteo, el método de oxidación y reducción, conocido como redox, y el método algebraico. Pero primero mencionar de qué se trata esto de la ley del balanceado de ecuaciones químicas. Pues esto tiene relación con algo que son las leyes de la conservación de la materia y de la energía, las cuales nos dicen que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se van a transformar. Entonces, esto nos quiere decir que no puede aparecer y desaparecer materia, ni puede aparecer y desaparecer energía. Tienen que venir de algo y se transforman en algo más. Esto ponemos a poner como ejemplo, me voy a regresar un poco las diapositivas hacia acá, en el que, por ejemplo, teníamos estos índices, ¿sale? Estos índices, 2 sodios más 2 moléculas de agua, nos dan 2 moléculas de dióxido de sodio más una molécula de hidrógeno. ¿Qué pasaría si yo quitara este 2? Que nuestra ecuación estaría desbalanceada. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que yo tengo 2 átomos de sodio. Y cambio, si yo quitara este 2, me estaría diciendo la reacción que solamente tengo uno. Esto me alteraría el balance de materia, por lo tanto esto no es correcto. La materia no puede desaparecer, tiene que transformarse en algo más. Entonces, estos métodos de balanceo justamente se basan en esto, en calcular cómo hacer que nuestra reacción esté balanceada de un lado de los reactivos y del otro lado de los productos. Entonces vamos a encontrar estos 3 métodos que van a ver en la plataforma y van a ver algunos videos que les van a instruir sobre cómo realizarlos. Y a partir de eso contestarán las actividades 11, 12 y 13, que son en este caso los métodos de balanceo de tanteo, redox y algebraico. Van a poner aquí cuál es el número que hace falta para que la reacción esté balanceada, ya sea por cualquiera de cada uno de ellos tres, y subirán la actividad. Y lo último de lo que vamos a hablar tiene que ver con la energía y las manifestaciones de estas. Normalmente la energía la hemos definido como la capacidad para efectuar un trabajo o la capacidad de realizar un trabajo y en términos químicos para impulsar una transformación química. La energía la podemos clasificar por el tipo de la que se trata en diferentes formas. Por ejemplo, vamos a hablar de la energía mecánica, que es aquella que vamos a encontrar en los cuerpos que se encuentran en movimiento. Por ejemplo, el sistema humano cuando corre, cuando camina, cuando brinca, ¿sale? O podemos pensar en un automóvil cuando está en movimiento. La energía luminosa, que es aquella que van a emitir algunos cuerpos en forma de luz. ¿Sale? Por ejemplo, esas pueden ser naturales o artificiales. Si pensamos en una luz natural, podemos hablar del sol, una artificial cuando hablamos de un foco, por ejemplo, una bombilla. La energía térmica que se transmite en forma de calor, como por ejemplo cuando quemamos o hacemos combustión de madera, por mencionar algún ejemplo. La energía química, que es la que está almacenada en las moléculas y que se puede obtener al momento de hacer una reacción química, ya sea de romper un enlace químico o de formar enlaces. Podemos encontrar diferentes sustancias. Acá nos habla, por ejemplo, del petróleo, podría ser uno de ellos, o los alimentos que consumimos nos dan energía. Tenemos también la energía nuclear, que en este caso se obtiene a partir de sustancias que tienen la capacidad de liberar energía, como son sustancias radiactivas como el uranio, el radio o el polonio, y la energía eléctrica, que es una de las más empleadas, que se va a utilizar en este caso para poder utilizar diferentes equipos y aparatos. Eso también normalmente se hace a través de reacciones químicas y se transporta. Entonces, bueno, van a leer en su libro también los diferentes tipos de reacciones y pues siempre mencionar esta parte, ¿no? Que la energía se va a transformar, no desaparece, sino que se transforma en algo más. Muchas veces, por ejemplo, pues el punto de todo esto es la energía se va a transformar en trabajo. Entonces, con esta energía que obtenemos a partir de las sustancias químicas, podemos realizar un trabajo. En el caso de los alimentos, obtenemos esa energía, la transformamos para poder hacer un trabajo con nuestro cuerpo. Y lo último que hablaremos es el ciclo del carbono, que esto quiere decir cómo es que el carbono se va moviendo a lo largo del ambiente. Así como lo vimos en el caso del ciclo del agua, el carbono también se va a transformar y va a moverse entre los diferentes cuerpos y diferentes sustancias. Por ejemplo, podemos tener el CO2 que encontramos en la atmósfera. Este CO2 puede ser captado por las plantas y realizar la fotosíntesis, lo cual lo va a transformar en sustancias que los animales podemos aprovechar, por ejemplo, azúcares que se encuentran en las frutas, y entonces nosotros vamos a utilizarlos, pero vamos a generar desechos. Estos desechos vienen de nueva vez al ambiente y podrán ser utilizados, por ejemplo, por las bacterias que los van a poder utilizar. O también puede ser, por ejemplo, nosotros durante la respiración lanzaremos otra vez este CO2.
Algo que se ha visto mucho también es que el carbono que está en nuestros cuerpos o en los cuerpos de animales, vamos a pensar en animales que existieron hace millones de años, formó lo que se conoce hoy en día como los combustibles, como el petróleo. Por lo tanto, este petróleo o el carbón son explotados por fábricas, ¿sale? Y diferentes equipos y lanzado nuevamente al ambiente. Este carbono lanzado al ambiente es tomado otra vez por las plantas, por lo cual esto se va a regenerar. Entonces, esto es lo que se conoce como el ciclo del carbono. Y a partir de este ciclo del carbono van a realizar su proyecto integrador. ¿En qué consiste este? Van a entrar a esta página que se conoce como la calculadora de huella ecológica, y esta página viene en su actividad de proyecto integrador, y van a calcular el impacto que tiene su vida diaria en el ciclo del carbono, justamente. Van a entrar, van a bajar un poco y van a encontrar esta calculadora, van a dar clic en empezar y les va a hacer una serie de preguntas: en qué país vive y en qué hábitos suelen tener, y al final de cuentas les va a dar un resultado. Ese resultado ustedes lo van a reportar como parte de su proyecto integrador, y van a hablar de la importancia de las actividades que hacen de forma cotidiana y cómo podrían entonces modificarse estas actividades y qué impacto tendrían en la ecología de nuestro planeta. Entonces los dejo hasta aquí para que puedan realizar sus actividades. Ya saben que pueden preguntar cualquier duda. En cuanto a los textos que requieran, hay que pedirlos por favor con control escolar para que se los puedan hacer llegar, al igual que las actividades para que las puedan contestar. A partir de aquí entonces haré yo la calificación para emitir su puntaje.